Ok, entonces, hoy vamos a ver sistemas secuenciales y qué son las cosas que necesitamos para armar un sistema secuencial. Un poco de repaso primero, una manera estándar de definir un sistema secuencial es la siguiente, donde uno tiene un circuito que es de lógica combinacional, como los que han visto, ¿sí? Al cual le entran dos tipos de entradas, U y X, y la salida I tiene dos salidas, una salida I y otra salida X que son estados. Entonces, en el medio hay una función lógica, ¿sí? Que está construida con compuertas como hemos visto hasta ahora, compuertas NAND, NOR, en fin, ese tipo de circuitos. Y después, la otra cosa que tiene son registros, que son los que son capaces de almacenar información entre un ciclo del reloj y el siguiente ciclo del reloj. Entonces, todo esto, ¿cómo se hace? Eso es tema de otras materias que algunas ya las han tenido, digamos. Cuando hacen una máquina de estados, por ejemplo, diseñan un sistema de estas características. No vamos a enseñar eso en este curso, sí lo podemos llegar a repasar, pero lo que nos interesa a nosotros ahora es ver cómo hacer esta parte de acá, cómo hacer esos registros, ¿sí? Y eventualmente qué problemas pueden llegar a tener. A modo de introducción, hagamos una separación primero, secuenciales. Van a ver que tenemos los circuitos biestables, es decir, tienen dos puntos de operación. Acá adentro están los registros, también están los latch y las memorias. Después están los circuitos astables, que tienen un solo punto de operación estable. Y los monoestables, que son los osciladores, ¿sí? Nosotros lo que vamos a estar viendo es esto de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos interesa guardar información y en líneas generales eso, el tipo de memoria, lo podemos clasificar primero según el acceso. Ahí tenemos la ROM, que son las de solo lectura, o las RAM, que son de acceso aleatorio, ¿sí? Es decir, las RAM uno las puede escribir o leer, y dentro de las memorias RAM de acceso aleatorio tenemos las que son estáticas y las que son dinámicas. Y sobre eso vamos a hablar un poco más cuando arranquemos. Después, la otra clasificación que podemos hacer es según el uso. Y ahí se definen en memorias de fondo o de frente, de background o de foreground. De background son arreglos, qué sé yo, un caché, un bloque de memoria propiamente dicho. Estos son densos, digamos, ¿no? Foreground es la que hacen embebida con la lógica. Si ustedes están haciendo una máquina de estado, pues van a tener que poner algunos registros mezclados con compuertas para hacer la máquina de estado que ustedes quieran. Ese sería de foreground. También las pueden clasificar según el mecanismo. Nosotros, más que todo, nos vamos a focalizar en el mecanismo de retención estático, que se basa en realimentación, pero también se puede hacer dinámico, que es por almacenamiento de cargas. Y por último, también las pueden clasificar de acuerdo a la duración del almacenamiento, ¿sí? Entonces tienen las memorias volátiles, que en cuanto ustedes desconectan la alimentación, se quedan sin información, y las memorias DRAM o las RAM o los mismos registros que vamos a ver caen en esa clasificación. Ustedes necesitan tener alimentación para que la información se mantenga. Y por supuesto después tienen las no volátiles, que son las memorias tipo EEPROM o flash, que también se podrían llegar a implementar en el curso este. Ok, rápidamente ahora vamos a la definición de lo que vamos a nombrar latch y registro. Latch, y esta es la primera que vamos a ver, es un dispositivo activo por nivel, ¿sí? Y viene en dos sabores, ¿sí? El latch negativo y el latch positivo. Entonces, el latch, fíjense, tiene una señal de entrada, una señal de salida
y una entrada de habilitación. En este caso pusimos el clock, pero no necesariamente tiene que ser el clock, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace un latch negativo? Cuando la entrada esta de habilitación, en este caso el reloj, está en 0, el latch está transparente, es decir, que lo que está a la entrada pasa directo a la salida, ¿sí? Entonces, en el latch negativo, con la señal de reloj igual a 0, la entrada pasa a la salida. Incluso si yo la entrada la varío, esas variaciones son copiadas a la salida. Y una vez que yo el latch lo llevo a 1, el latch queda almacenando el último valor que vio antes de que la señal de reloj estuviera en 1, ¿sí? Es decir, se queda con el último valor que vio cuando sucedió el cambio del reloj, ¿ok? El latch positivo es al revés. El latch positivo se pone transparente cuando el reloj está en 1, y ahí lo que está en la entrada pasa a la salida. Y eso es modo transparente. Y después se cierra cuando la entrada de habilitación del reloj está en 0. ¿Sí? Esos son los dos. La descripción sería esto, la descripción de alto nivel de lo que sería o de lo que vamos a llamar un latch. Y el hermano es el registro. Fíjense que en la literatura hay siempre múltiples maneras de nombrar las cosas. Nosotros lo que vamos a hacer a denominar como registro es un dispositivo activo por flanco, ¿sí? Y esto normalmente también se le llama flip-flop en algunos lugares. Siempre que digamos registro vamos a estar queriendo decir dispositivo activo por flanco, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Bueno, podemos tener un dispositivo por flanco, activo por flanco ascendente o por flanco descendente, ¿sí? Entonces, en el registro, lo que sucede es que el valor que está a la entrada justo inmediatamente antes del flanco, una vez que sucede el flanco, ese dato de entrada pasa a la salida. Y ese es el único momento en el cual hay una transferencia de información de la entrada a la salida. Solo con el flanco, ¿sí? Entonces, en el flanco ustedes leen lo que hay a la entrada, lo pasan a la salida, y después todo el resto del reloj, el dispositivo simplemente mantiene ese valor, ¿sí? Obviamente, flanco ascendente es el flanco que asciende, el flanco descendente es el que desciende, ¿sí? Ahí no hay mucha historia. ¿Hasta acá estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok. No, por ahora. Ok, entonces, vamos a meternos de a poquito un poco más adentro de estos dispositivos. Veamos el latch primero, ¿sí? El latch, habíamos dicho, supónganse, acá tienen un latch positivo, ¿sí? Que está durante el clock positivo, acá está en modo transparente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los parámetros temporales a los cuales yo tengo que prestarle atención? Bueno, fíjense que durante todo el ciclo de reloj igual a 1, él pasa información, ¿no? Y cuando el reloj cambia de 1 a 0, él va a dejar de pasar información. Entonces, uno de los parámetros que nos interesa es el tiempo de setup. El tiempo de setup es cuánto me puedo ir hacia atrás, contando a partir de que bajó el reloj, con tal de que el dato se siga escribiendo bien, ¿sí? Y hay un mínimo para eso. O sea, si ustedes se acercan demasiado al flanco descendente del reloj acá, hay un momento en el cual el dato no se va a escribir bien. Entonces, ustedes necesitan dejar un cierto tiempo de setup que se establezca antes de que se le cierre la ventana, ¿sí? Ese es el tiempo de setup, es este de acá, este que pongo en rojo. Una vez que el reloj bajó, ¿sí? Ahí puede que necesiten otro cierto tiempo con los datos quietos para que no cambie la salida. Puede que lo necesiten o no, ¿sí? Es decir, ese threshold en particular puede ser 0. Si es 0, no lo tienen.
Entonces, esos son dos parámetros que van a ser importantes para nosotros, porque van a hacer que la lógica funcione adecuadamente o no. Y después tenemos otros dos datos, que es el tiempo del dato hacia salida. Acuérdense que en el diagramita teníamos dato y la salida Q, y acá teníamos el clock, ¿sí? La otra cosa que nos interesa es ver la propagación de entrada-salida. Ahora, hay dos maneras posibles en el latch. ¿Por qué? ¿Por qué dos maneras? Porque una posibilidad es que la entrada me cambie cuando estoy transparente. Entonces, en ese caso voy a tener un recorrido del dato hacia Q, es esto que está acá, ¿sí? Es decir, estoy en transparente, viene un dato en la entrada, ¿cuánto tiempo, desde que yo cambio el dato, cuánto tiempo le lleva a aparecer a la salida? Ese parámetro se va a llamar tiempo de D a Q, ¿sí? Es este tiempo de acá. Y después hay otra posibilidad, y es que el dato me venga cuando el latch está cerrado, ¿sí? Entonces viene, el dato entra, me cambia la señal D, me cambia por acá, ¿sí? Entonces el latch está cerrado, no me presta atención. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, cuando el reloj se vaya arriba y el latch se ponga transparente, ahí ese dato va a pasar a la salida. Entonces, este es otro tiempo, y fíjense que tiene más que ver con, el dato ya está establecido, tiene más que ver con cuánto tiempo ahora le lleva al clock habilitar para que ese dato pase afuera. Entonces, ese se llama tiempo de clock a Q. Son dos parámetros distintos, ¿sí? Entonces, estos son los parámetros temporales que tiene el latch. ¿Hasta acá estamos? No, yo la El verdad T más o de Q, menos. ¿Quién? No, no, preguntar, Juanpi. no, boludez, igual. Que el T de Q sería una especie de delay, una especie de delay entre la entrada y la salida. Exacto. Es exactamente eso, es el retardo que hay entre entrada y salida cuando el tipo está transparente. Bien. Este es el dato, este es el Q. Cuando esto está en transparente, o sea que tiene un 1, ¿cuánto tiempo le lleva a pasar a través de esto? Es eso, simplemente eso. ¿Sí? Ok. Y Está bien, y cuando el está C, estable. cuando está Cuando está. estable, No, está bien, pero guarda el último valor, el momento en el que cambió de vos transparente a estable, decís, ¿no? si el dato me llega acá, cuando está Claro. estable, No, no, en realidad no he terminado de entender el funcionamiento. Cuando está transparente pasan los datos con ese pasan. TDQ Sí, y cuando se vuelve estable, digamos, queda estabilizada la salida en el valor de la entrada, ¿no? En el valor en de la el, entrada en el momento del cambio. exactamente, exactamente. Está bien, sí, sí, no me quedó claro eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que haya quedado media? Ok. Bien. Lo siguiente que uno puede hacer es un registro. Con el registro se simplifica un poquito la cosa. Sigo teniendo el tiempo de setup y hold porque eso es lo mismo que antes, digamos. Ahora, fíjense, este es un registro de flanco ascendente. El tiempo de setup es cuánto tiempo antes yo tengo que dejar las entradas quietas para que el dato se grabe bien. Ese no cambió. El de hold, lo mismo. Cuánto tiempo después del flanco de reloj tengo que dejar quieto el dato de entrada para que no me moleste la salida. Y en este caso, fíjense que no hay ninguna posibilidad de que el dato pase de la entrada a la salida. Acá siempre lo que va a suceder es que el reloj me va a comandar la escritura de datos. Es decir, va a venir el reloj y después de un cierto tiempo, que es el tiempo de clock a Q,
el dato me va a aparecer estable en la salida. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, hubo uno que dejé en el camino. El latch tenía el de D a Q, que en el registro no existe. ¿Por qué? Porque en el registro siempre todo está sincronizado con el flanco del reloj. Si no hay flanco, no pasa absolutamente nada. O idealmente no debería pasar nada, ¿sí? Incluso les digo más, importante distinción. Si el registro es de flanco ascendente, cuando viene el flanco descendente no tiene que pasar nada. Y si es de flanco descendente, cuando viene el flanco ascendente, no tiene que pasar nada. ¿Sí? Hay algunos sistemas que se las ingenian para hacer flanco ascendente y descendente. Bueno, por ahora, esos dejémoslo de lado. Bien, entonces, esto es lo que el sistema principal con el cual nosotros vamos a construir memorias es el registro, ¿ok? No vamos a hacer sistemas con latch. Vamos a hacer sistemas con registro. ¿Por qué? Porque es fundamental que todo esté sincronizado con un flanco del registro para hacer circuitos sincrónicos, que es lo que en lo que nos vamos a focalizar en este curso. Fíjense que también hay circuitos asincrónicos donde no hay necesidad de un reloj, donde las señales se propagan libremente. Ese tipo de circuitos no queremos, y dentro de los sincrónicos nos vamos a restringir aún más y nos vamos a quedar solamente con circuitos cuyo funcionamiento se da por el cambio en flancos. ¿Sí? Ok, entonces, ¿para qué nos sirven todos estos parámetros que acabamos de comentar? Bueno, fíjense, volvamos a poner el sistemita, la descripción genérica del sistema que teníamos. Teníamos nuestro circuito de lógica combinacional, y acá aparece lo que recién acabamos de definir, que son los registros. Entonces, la primera pregunta, y esto es de alto nivel, porque yo del registro simplemente tengo una descripción ahora que me da algunos tiempos, ¿sí? Pero si yo digo acá, ok, ¿cuál es la frecuencia más rápida a la cual puede funcionar este sistema? Y esto es una descripción genérica. Estamos de acuerdo que un microprocesador, si uno lo analiza a muy alto nivel, tiene esta descripción. ¿Sí? Cualquier computadora uno la puede expresar de esta forma. Entonces, fíjense, uno acá tiene el bloque de lógica combinacional, ¿no? Entonces, cuando acá aparezca algún dato a la entrada, llámese U o llámese X, eso va a tener un cierto tiempo de retraso para pasar por las compuertas y aparecer a la salida. ¿Sí? Vamos a llamarle ahora tiempo combinacional. ¿Sí? Ok, eso es lo que le toma a las entradas pasar de acá hasta acá. Ahora, cuando esto va a atacar al registro, una cosa que nosotros ya sabemos de las diapositivas anteriores es que yo tengo que presentarme al registro un tiempo de setup antes del flanco para que no haya riesgos. ¿Sí? Entonces acá tengo que sumar a este tiempo combinacional, ahora le tengo que sumar un tiempo de setup para darle tiempo al registro, que se acomode. ¿Sí? Después de eso puede venir el clock, y después que viene el clock, un cierto tiempo de clock a Q, esos datos van a estar disponibles a la salida del registro. Y ahí pueden venir a la lógica combinacional y puedo pasar al siguiente ciclo. ¿Sí? Entonces, fíjense que de acá yo saco un tiempo mínimo, que es el que necesito para que esto funcione correctamente. Y ese tiempo mínimo es la suma del tiempo de la lógica combinacional más el tiempo de setup más el tiempo de clock a Q. ¿Sí? Estos dos parámetros le pertenecen a los registros. Esto de acá le pertenece a la lógica. ¿Sí? Eso obviamente puede ser muy complejo,
Imagínense si ustedes tienen un circuito muy grande como un microprocesador, dependiendo del estado en el que esté el microprocesador, es el camino por el cual las señales van a viajar, ¿sí? Así que acá hay todo un análisis de caminos y ver cuál es el camino crítico, que en general es el camino más lento. Pero bueno, eso es un bloque que uno lo puede caracterizar por un mínimo, por un tiempo T combinacional, que es el que va a tardar en el peor caso. Y después estos dos son lo que vimos. Y eso lo define nuestro registro. O sea que esos dos parámetros son fundamentales, digamos, a la hora de definir la frecuencia del reloj, porque 1 sobre este periodo T mínimo nos da la máxima frecuencia de reloj a la cual podemos operar. ¿Se entiende eso? Si a mí se me ocurre al reloj aumentarle un poquito más la frecuencia, es decir, acortarle más el tiempo, algo ahí adentro me va a fallar. Puede ser que al registro no le lleguen los datos a tiempo, que no le salga a tiempo para entrar de vuelta al bloque combinacional, y ahí el sistema empieza a hacer cualquier cosa. ¿Sí? Por eso es que nos interesan esos dos tiempos ahí. Ok, y hay otra cosa que hay que tener cuidado, ¿sí? Y es que, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho también que el registro tenía un cierto tiempo de hold? Entonces, cuando el dato sale del registro, si hay una restricción de tiempo de hold, tenemos que dejar las entradas quietas durante este tiempo de hold. Podría darse el caso, es raro, pero podría darse, que el dato salga del registro, entre en la lógica combinacional, haya un camino muy cortito y salga acá antes de que se haya cumplido el tiempo de hold. Entonces nos estaríamos como mordiendo la cola. ¿Por qué? Porque el dato se me estaría volviendo a meter. Sale del registro y se me vuelve a meter adentro antes de que se cumpla el tiempo de hold. Que es el tiempo que yo digo, che, mira, dame tiempo de hold antes de cambiarme las entradas, porque si no me metes en problemas. ¿Sí? Eso es raro, digamos, es raro de que suceda. ¿Por qué? Porque tiene que ser un camino acá de un tiempo, tiene que ser muy rápido el camino del tiempo combinacional, ¿sí? Y por el otro lado, el tiempo de hold del registro debería ser más o menos grande como para que eso pase. En lógica CMOS y en los registros que vamos a ver nosotros, el tiempo de hold es casi 0. Con lo cual, esto es muy raro que pase, pero la restricción está acá. Ténganla en cuenta, por si algún día van a diseñar sistemas de este estilo, es algo que hay que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Estamos? En este caso lo que nos interesa, fíjense, es el mínimo tiempo de la lógica combinacional y el mínimo tiempo de salida del registro. ¿Por qué? Porque estamos buscando una falla. Entonces, una falla, con tal de que suceda una vez, ya nos arruinó todo el proyecto. Entonces, eso hay que buscar las combinaciones peores que cuando son los tiempos más chicos de propagación. ¿Sí? Ok. Bien. A ver, ¿por dónde seguimos? Ok, vamos a seguir por acá. Vamos a ir directo a las implementaciones CMOS. ¿Cómo hacemos para implementar un latch? ¿Sí? Fíjense. Tenemos 1, 2, 3 inversores. ¿Sí? Y vamos a poner 2 llaves. L1 y L2. ¿Sí? Estas 2 llaves obviamente son complementarias. Si L1 está cerrada, L2 está abierta y viceversa. Entonces, fíjense que cuando acá tenemos la llave L1 prendida,
La entrada pasa por un inversor, pasa por la llave, pasa por el segundo inversor y pasa a la salida Q. Ahí estaríamos en transparente, ¿sí? Este sería transparente. L2 está abierta, así que ahí no pasa nada. ¿Y qué pasa cuando cerramos L2? Cuando cerramos L2, primero abrimos L1. Entonces, acá ya, fíjense que interrumpimos la conexión directa entre entrada y salida. Primer punto. Y segundo, estamos uniendo la salida de este inversor de acá con la entrada del inversor de arriba. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Mantiene el dato. Mantiene el dato. O sea, si yo acá pongo un 0, ¿qué tengo acá a la salida? Un 1. Un 1. Un 1. Y si tengo un 1 a la entrada de este, a la salida tengo un 0. O sea que ahí tengo un estado bien definido. ¿Qué pasa si acá a la entrada... Uy, bueno, borro todo. Vamos de vuelta. ¿Qué pasa si acá a la entrada tenemos un 1? A la salida tenemos un 0, es decir, acá hay un 0, y a la salida de este tenemos un 1, está en equilibrio. ¿Sí? Tiene algún, y ahí se queda, ¿no? De ahí no se va. O sea, yo le pongo D a la entrada, y este me pone D negado a la salida. Sea lo que sea, después de ser 0 o 1, si yo pongo acá 0 o 1, a la salida me aparece 1 o 0, y queda ahí fijo. ¿Sí? ¿Hay algún otro punto de equilibrio que tenga este circuito? Estamos considerando que ambos inversores son idénticos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la curva del inversor era así? Eso era, si yo acá tengo BI, y acá tengo B0, acá tenía BI, y acá tenía B0. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo ahora B0 se la pongo a otro inversor? A este. Y con esa B0 me fabrico otro inversor así para hacer BI. Es decir, tengo una BI, me da B0. Y ahora entro con B0, ¿sí? Y fíjense, esto es 0, acá tengo 1, y el inversor visto de costado sería así. ¿Cuáles son los puntos de equilibrio de esto? Uno es acá. La entrada vale 1, la salida vale 0. Otro es acá. La entrada vale 0, la salida vale 1. Y el otro es acá en el medio. Si justo yo lo tengo en un lugar donde BI vale B0, porque lo llevé a la fuerza, digamos, fíjense, les muestro una manera de llevar a la fuerza al inversor a ese lugar. Agarro una llave acá y esa llave la cierro. Cuando cierro esa llave, BI es igual a B0. Después la abro y cuando cierro la llave, BI igual a B0 hace esto. El BM que habíamos hallado en la clase pasada, ¿se acuerdan? Entonces, si yo cierro esta llave acá me queda BM y acá me queda BM.
y después la abro. Cuando abro la llave, este inversor, por un lapso muy chiquitito de tiempo, se queda ahí. ¿Sí? Bueno, este punto de equilibrio, ese es inestable. De ahí cualquier ruido me lo saca. Después vamos a ver por qué. ¿Sí? Pero ahí, de los tres, ese es inestable. Los otros dos que son en las puntas son estables. ¿Ok? Y este es el mecanismo de retención de datos basado en realimentación. ¿Sí? Este se denomina estático. Yo eso, mientras tenga energizado el circuito, lo que sea el dato acá, me quedó guardado en el sistemita ese. ¿Sí? Por efecto de la realimentación. Tengo D a la entrada, ese me escribe la salida y la salida a su vez me escribe la entrada. ¿Sí? En términos gravitacionales sería como que uno pueda estar flotando, agarrándose con el pie levantando, con la mano levantándose el pie. ¿Sí? Yo me agarro y me agarro a mí mismo 2 veces y me quedo ahí quietito. ¿Sí? Entonces, mientras no corte la alimentación, esto retiene el dato. ¿Sí? Fantástico. Entonces, como decíamos, tiene el modo en el cual, el primero que vimos, el dato pasa directo de la entrada a la salida. ¿Por qué? Porque tengo 2 inversores, uno a continuación del otro. Y después, cuando abro la llave esta, me quedan estos 2 inversores, y fíjense que me va a quedar, acá tenía D, ¿sí? Con lo cual, acá después del primer inversor tengo D negado, y acá voy a tener D de vuelta. Y esto con L2 prendida, ahora queda cerrado o estable. Y ahí lo puedo, mientras yo lo deje así, el tipo se queda manteniendo el dato. ¿Sí? Todo el tiempo que necesite. ¿Hasta acá estamos? ¿Se entiende? ¿Alguna Sí, sí. pregunta? Sí, sí. Sí, sí, se Sí, entiende. sí, perfecto. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo lo hacemos con lógica CMOS? ¿Sí? Y acá, fíjense, tenemos en la parte de arriba una versión de alto nivel que es utilizando un multiplexor. Fíjense qué es lo que hicimos. Acá tenemos la entrada D. ¿Sí? Acá tenemos un multiplexor. El multiplexor, si esta entrada de control es 0, lo que hace es la salida la lleva acá. Y si la entrada de control es 1, el que va a la salida es el dato. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando el clock es igual a 1, el dato está pasando a la salida. O sea que ese es un latch positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando el clock se hace 0, el dato que estaba en Q ahora queda realimentado. ¿Sí? Y si quiero hacer esto mismo, este sería el latch positivo. ¿Sí? Si lo quiero hacer negativo, lo único que tengo que hacer es cambiar dónde va el 0 y el 1, y le ponemos un globito acá de cortesía al usuario para avisarle que este es negativo, es decir, que cuando el clock sea 0, se va a poner en transparente. Entonces acá, si el clock lo pongo en 0, el dato viene a la salida, está transparente, y cuando el clock va a 1, me queda el mismo dato de salida que entra acá.